El jueves vamos a hablar acerca de los requisitos de los obispos. El jueves pasado René me iba a hacer el favor de darlo porque yo no podía y él ya había hecho las diapositivas, pero por cuestiones ahí, ¿verdad? Técnicas, creo que él no se pudo dar y por eso él me mandó ya las diapositivas y aquí yo solo le agregué cosas, por eso dice René Mengíbar y Ana Ruano. Pero nada más solo para informarles y también decirles de que si me escuchan que por ratito yo paro de hablar, me disculpan porque el día de ayer me quité las cordales, me quité 2, entonces a veces me duele un poquito al hablar, por si a veces no se me entiende o por si me detengo, ahí me disculpan, oye, pero ahorita me está costando un poquito. Y pues para comenzar vamos a orar, inclinemos nuestro rostro y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos ha permitido poder abrir nuestros ojos un día más, ya poder finalizar este día tanto laboral y académico, Señor. De igual manera, te damos gracias porque nos permites poder estar aquí un momento reunidos para poder aprender de tu palabra, Señor. Te pido que seas tú el que me use, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que no sean mis palabras, Señor. Abre nuestros corazones, prepáralos, mi Padre. De igual manera te pedimos por cada una de las familias aquí representadas, por cada una de las peticiones que tengan los jóvenes, mi Padre. También te pedimos por la fortaleza de los padres de Denise. Sabemos que pues simplemente tú sabías el propósito que tenías con ella, mi Padre. Te pedimos fortaleza para su familia. Que en esos momentos seas tú el que nos abre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les mencionaba, vamos a leer acerca de Timoteo, como es el libro que hemos estado estudiando en estos días, entonces, estos jueves, perdón. Vamos a comenzar con lo que es 1 Timoteo 3, del 1 al 7. En el título se denominan los requisitos de los obispos y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Bien, como ya leemos, ¿verdad? Realmente este pasaje no es como que tan difícil de entenderlo, pero es más que todo para que nosotros nos autoevaluemos si en algún momento hemos sentido el llamado de querer llegar a tener un liderazgo o si en estos momentos estamos teniendo un liderazgo dentro de la iglesia. Si bien es cierto, nos menciona acerca de requisitos de los obispos, pero este título de obispo se deriva de la palabra griega que es episcopos. El epi, que es sobre, y escopos, que significa ver o mirar. También se puede traducir como el vigilante. Por lo tanto, un episcopo o obispo es alguien que vigila el rebaño como una guía o un cuidador. Yo estaba leyendo y mencionaba ahí de que están como las 3 palabras, obispo, líder y pastor. La diferencia está que en el griego se traduce como obispo y en el hebreo lo traduce como un líder. Y ya es como el pastor, perdón, perdón, en hebreo como un anciano. Y el pastor pues es aquel que tiene el cuidado de otras personas o que tiene a cargo un grupo de personas. Entonces, quisiera que ahorita no nos enfrasquemos tanto como a pensar, porque quieras o no, cuando mencionamos la palabra líderes o líder o un pastor, nosotros tenemos en mente a nuestro líder. Y claro, ¿verdad? Obviamente, pero también necesito que nos libremos de aquel pensamiento crítico y nos autoevaluemos, porque si bien es cierto, son los requisitos para aquella persona que está para un liderazgo, pero algún día nosotros podemos llegar a sentir ese llamado de poder ser líderes. Ahora, líder o un pastor no va a ser aquel solo
que, o sea, para poder llegar a ser un líder necesitamos tener ese llamado, sentir ese llamado y no solo simplemente porque nosotros queramos o porque nos digan, mira, vos tenés un plante para poder ser líder, vos sos un líder nato. Sí, hay líderes que ya nacen, ¿verdad? Que son líderes natos, pero no siempre van a ser líderes espirituales. Y es muy diferente, porque en esta parte de la Biblia nos habla de que un líder sí es necesario que esté preparado intelectualmente, en educación, en conocimiento, claro, es muy válido. Pero en este caso, un líder se refiere a aquel que tiene la actitud que moralmente tiene las cualidades de un líder, porque el conocimiento o saber enseñar es algo que toda persona lo puede hacer. Todas tenemos el alcance del conocimiento, pero moralmente, ¿puedo dar yo un buen ejemplo o todas las personas son buen ejemplo para poder ser líderes? Eso creo que no, ¿verdad? Y es en este capítulo en donde Pablo le escribe todo esto a Timoteo, las cualidades y que moralmente que debe de cumplir un buen líder, porque en el primer versículo dice de que debe de ser alguien irreprensible. ¿Y qué significa que sea alguien irreprensible? En otras versiones lo traducen como alguien intachable, que esta palabra es que no puede ser usada en contra, que nada de lo que él diga o que nada de lo que a él lo acusen o la acusen sea verdad, porque simplemente no es así. Ahora, esto de que sea irreprensible o que sea intachable o que simplemente sea una buena persona, pues cualquiera puede tener, decir, ¿verdad? Ay, yo nunca he matado o yo no he robado. Desde chiquito yo he nacido en el cristianismo y yo trato de hacer las cosas bien para Dios. Sí, y digámoslo así que eso de ser irreprensible puede ser un poco general, pero hay otras actitudes que marcan o que deberían de marcar a un buen líder. Y son estas que menciono a continuación. Una de ellas, pues que sea irreprensible, que no haya nada que alguien diga que puede usar en su contra. Y la otra es que sea marido de una sola mujer. Cuando yo leí esto, yo me puse a pensar, ¿verdad? Entonces, para poder llegar a ser líder, o según Pablo, tendría que estar casado, tendría que tener una familia, porque más adelante vamos a leer que dice de que, quiero ver, que pueda gobernar su propia casa. Y casa aquí se refiere al hogar, a una familia, hijos, esposa. Pero si nosotros recordamos, Pablo era un líder, pero Pablo no estaba casado. Por lo tanto, no es necesario que para ser un líder o para ser un buen líder es que haya un hogar de por medio. Espero darme a entender con eso. No les estoy diciendo que necesariamente tienen que estar casados para poder llegar a ser pastores, ¿verdad? Porque sí, hay algunos que los ordenan y creo que es por eso, porque están casados, si no estoy yo equivocada. Pero el punto acá es que sabemos de que cuando un hombre y una mujer contraen matrimonio, es el hombre, tanto el hombre como la mujer deciden ser leales entre ellos, deciden ser fieles, tener confianza, amarse y deciden amarse cada día, porque como sabemos, ¿verdad? El amor es una decisión. Yo decido amar a aquella persona cual sea con todos sus errores. Yo decido amar a esa persona aunque yo me haya dormido, acostado, enojado con ella. Entonces, aquí ser marido de una sola mujer nos enseña la lealtad, porque una persona que es leal a una persona le va a ser más fácil ser leal a alguien que no ve, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, el propósito de eso, de ser marido de una sola mujer, es que tampoco dentro de la iglesia, si él está casado, no va a andar adulterando, ¿verdad? O no va a andar de conquistador, como lo menciona ahí, y no va a buscar amor o algún interés sexual con otras mujeres cuando lleguen a pedirle consejería
o cuando en el momento de que estén trabajando, porque sabemos que como iglesia se hacen diferentes actividades y es necesario tener esa comunicación, esa conversación hombre-mujer, pero quieras o no, está la lealtad a su esposa y aquí nos habla de la lealtad hacia Dios igual. Entonces, eso es lo que quisiera que se les queda, ¿verdad? La lealtad a una mujer también es la lealtad a Dios, porque si él es leal y fiel a su mujer, le está siendo leal y fiel a lo que él se comprometió delante de Dios. ¿Y qué es la lealtad? La lealtad dice que esta está relacionada a un vínculo afectivo en una relación. ¿Y qué es algo afectivo? Estamos hablando de sentimientos. Entonces, si yo realmente amo a esa persona, no voy a hacer nada por lastimarla. Si yo realmente amo a Dios, no voy a hacer nada por lastimarlo. Si yo realmente le soy leal a Dios y si amo a Dios, voy a amar a mi congregación y a los que están a mi cargo. Porque un buen líder también, quiere o no, se implica sentimentalmente con su congregación. Y pónganse a pensar dentro de su mismo ministerio, ya sea de alabanza, de dramas, de escuela bíblica, de, no sé, otro ministerio que pueda haber, de colaboradores, de diáconos, o sea, de diferentes ministerios, uno conversa y tiene y hace ese vínculo con las personas y les toma aprecio del mismo cercanía que uno tiene, uno les toma aprecio. Entonces, uno trata de no lastimarlos y al contrario de ayudarlos, ya sea en el área espiritual o en el área moral o en el área personal, o sea, uno trata de, ¿verdad? Entonces, ese amor y esa lealtad es la que un buen líder debe de tener. Otro punto que menciona es ser sobrio. Y también sobrio lo podemos traducir como alguien sensato y lo vamos a unir con la palabra prudente que menciona en el versículo, siempre en el versículo 2, que dice sobrio y prudente. También estamos hablando de una persona sensata. ¿Y a qué conlleva esto? Vaya, sabemos que prudente es aquella persona que sabe callar cuando debe callar y que sabe hablar cuando debe hablar, ¿verdad? Ahora, sobrio es alguien que no está bajo los efectos del alcohol. ¿Por qué no debe de estar bajo los efectos del alcohol? Porque sabemos que nuestro sistema nervioso se ve alterado con el alcohol. Entonces, por lo tanto, no puede ser alguien prudente. Alguien no puede tomar decisiones cuando está ebrio. Alguien que es imprudente solo se deja llevar por un impulso y no es sensato. Alguien que es sensato pide sabiduría a Dios. Entonces, por lo cual, un líder debe de estar sobrio y debe de ser prudente. ¿En qué momento? Sabemos que, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? Un líder tiene a su cargo una congregación y dentro de la misma congregación no es que hayan peleas, pero sí hay diferencias. Entonces, un líder sirve como un moderador, no está ni del lado del uno ni del lado del otro. Entonces es un moderador. Él sabe moderar esas diferencias entre los ministerios, digámoslo así, y él también sabe cómo hablarles a los hermanos, porque simplemente, o sea, un hermano no le va a llegar con X problema y el líder le va a decir, no, hermano, es que mire, fue su culpa, ¿por qué se metió en eso? El Señor le dijo que no lo hiciera y usted lo vino a hacer, ¿verdad? O sea, está la exhortación, pero también el pastor o el líder debe de saber exhortar a la congregación. O sea, debe de ser un hombre prudente con su palabra. Y cuando, o sea, la prudencia viene también de Dios, porque el ser sensato no es cosa de que, ay, yo lo voy a leer, ¿verdad? Voy a agarrar un libro de psicología, lo voy a aprender y me voy a aprender todas las palabras. No. O sea, esa prudencia es la que Dios le da a ese líder para poder mediar entre las diferencias. Y a lo mejor nosotros no conocemos la relación íntima de una persona con Dios. Eso es algo que nosotros no podemos ni ver ni medir, o sea, para nada. Pero sí se va a notar esa íntima relación en su forma de ser, en su actitud. Y
Esto, déjenme decirles que este pasaje, si bien es cierto, se dirige a los líderes, pero también a uno como congregación o a uno como creyente en Dios. O sea, uno, porque ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de ser creyente de Dios? Compartir el evangelio. Y si uno comparte el evangelio, quiere hacer o no, está siendo un ejemplo o un líder o un maestro para alguien. De cierta forma, todos somos líderes de alguien, sea para bien o sea para mal. Espero que estemos haciendo para bien. Entonces, esa persona debe ser sensata y debe saber equilibrar, debe tener un equilibrio también, porque ser prudente es parte de un equilibrio tanto en su vida espiritual, en su vida personal y en su vida laboral, o en el caso de nosotros, en nuestra vida académica, porque también es parte de ser prudentes y ese equilibrio pues solamente Dios lo va a llegar a dar. Una persona, un líder debe tener una perspectiva correcta en la posición en la iglesia, lo que les mencionaba, ¿verdad? Que éste sabe cómo hablar, en qué momento callar, a qué persona dirigirse personalmente, cuándo exhortar general a la iglesia o cuándo exhortar de una manera privada. Y también, no solo exhortar, sino que también compartir los momentos como congregación que se tienen. Por lo menos, por ejemplo, ¿verdad? Vaya, entre muy poco está lo que es la cena navideña, pues obviamente todos nos vamos a reunir y todos nos sentimos bien porque somos hermanos, estamos en una misma familia en Dios. Y entonces estos son momentos en donde todos nos unimos y todos compartimos. Y un líder o un buen pastor o un buen maestro sabe compartir esos momentos, no solo están los momentos malos, sino que también en los momentos buenos. Ahora, esa es la otra, perdón, y menciona, eso no significa que el hombre no tenga sentido del humor, ni que, ni que siempre sea serio y formal. Más bien, sugiere que sabe darle el valor apropiado a las cosas y que no ridiculiza al ministerio ni al evangelio como una conducta tonta. Y eso lo menciona Wiersbe. Fíjense que esto es acerca de la prudencia, porque muchas veces nosotros como jóvenes necesitamos que nos llamen la atención con cierto tipo de humor dentro de las predicaciones. Y hay pastores o predicadores que tienden a hacer eso, a hacer sus prédicas amenas, pero una cosa es hacerla amena y la otra cosa es solo pasar a decir chistes. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces solo porque porque nos mantienen despiertos, a nosotros nos gusta escucharlo. Y no tiene que ser así. O sea, si bien es cierto, hay personas que se les facilita mantener o captar la atención de las personas, pero siempre está la palabra de Dios en eso. Y hay chistes, digámoslo así, que son cristianos y que de cierta modo te tocan y como que hacen que se te quede más grabada la prédica, ¿verdad? Pero hay predicadores de que solo se suben a decir chistes y ya. Y eso no tiene que ser así. Un líder, nosotros tenemos que saber las cualidades que debe tener este líder, porque no vamos a andar siguiendo cualquier persona. Y esto es algo que el Señor ha dejado en su palabra. Si ustedes lo leen, o sea, está tal cual. Yo lo he puesto tal cual como lo menciona en este pasaje, 1 Timoteo 3. Y estamos viendo de que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo era una persona joven. Nosotros muchas veces no tenemos la experiencia de las personas mayores y la necesitamos. Entonces, aquí Pablo le escribió a Timoteo cómo eran las cualidades y cómo debería de ser moralmente un buen líder. Y ojo con eso, ¿verdad? Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado a qué personas estamos escuchando, porque no solo es entretenernos, sino que es enseñarnos y que nosotros aprendamos de. Y tenemos que tener también la capacidad de, de saber si lo que está hablando viene de Dios o si solo es palabra de Él. Porque muchas veces se salen del contexto los predicadores, ¿verdad? Y pues nadie es perfecto, pero tenemos que tener un gran cuidado con eso. Ahora, alguien decoroso, ¿qué significa esto?
es alguien que esté presentable, que ustedes lo ven y ustedes digan, ay, sí parece pastor, ¿verdad? O porque, vaya, díganme ustedes, ¿cómo identifican a un abogado? Por su traje, por el saco, por una maletita. ¿Cómo identifican a un ingeniero? Por, o un arquitecto, por el casco y porque lleva siempre planos. O un doctor, vea, por la bata, la enfermera, por su uniforme. Entonces, ¿cómo nosotros nos identificamos? ¿Cómo identificamos a un líder? Porque a veces anda con corbata o con camisa manga larga, porque sabemos que los domingos siempre se presenta así, a presentar en el culto. O los días de semana, ¿verdad? ¿Y qué es lo infaltable en un líder? La Biblia, porque es algo que no nos puede faltar, ¿verdad? Sabemos que la Biblia siempre está con nosotros. Entonces, una persona decorosa, ese líder debe ser decoroso, o sea que debe estar presentable, debe ser una persona ordenada, porque ante los ojos de Dios nos tenemos que presentar de una manera ordenada, no desordenada. Dios es un Dios de orden. Debe ser una persona pulcra todo el tiempo, y esta persona debe de mantener su imagen tanto física como moralmente. Una persona que es hospedadora, perdón, lo mencioné aquí como hospedador. ¿Qué significa esto? Fíjense que antes no habían carros, ¿verdad? No habían ni bicicletas ni nada. Entonces, los discípulos o las personas que compartían el evangelio tenían que caminar, y ahí caminaban por unas distancias larguísimas. Nada que eso de la colonia, ¿va? Sino que eran largas. Entonces, tampoco habían como hoteles o lugares para que fueran a descansar. Y se esperaba que cuando llegaba alguien a compartir el evangelio a cierto lugar, el líder o una persona los hospedara en su casa. Esto, pues, ahora creo que casi no se da mucho, ¿verdad? Pero, ¿cuál era la importancia de hospedar? Era dar el ejemplo del servicio, porque quieras o no, cuando alguien llega a su casa, ustedes están atentos a ello, ¿verdad? Si necesita agua, si quiere algo de tomar, algo de comer o algo, pues ustedes hacen lo posible para que la persona esté cómoda en su casa. Y eso, quieras o no, es servir. Entonces, los líderes esperaban que fueran hospedadores con estas personas y que les sirvieran. Más que todo era el ejemplo al servicio, porque tenían que estar serviciales a esta visita, ¿verdad? La otra es que esté apto para enseñar. Y aquí entra mucho lo de llegar a ser prudente. Y lo que les mencionaba al principio, no es solo tener el conocimiento o estar preparados de una manera, eh, o sea, tener la educación necesaria. No es simplemente eso, sino que también saber enseñar, saber darme a entender y saber entender, entender que no soy, que si yo voy a enseñar algo, no va a ser para lucirme yo o para buscar popularidad o para que me reconozcan que soy un buen predicador o que yo conozca mucho o que yo tenga un gran conocimiento. No, sino que el propósito de esto es que reconozcan y que puedan dar a entender la palabra de Dios, porque Dios utiliza a los predicadores como guía, porque hay personas que no entienden simplemente a leer la Biblia, sino que necesitan una explicación más, y es aquí donde el Señor los está usando. Pero hay personas que no, que simplemente se paran para lucirse ellos y dejan a un lado la enseñanza que Dios tiene para la congregación. O sea, no es tan fácil como uno piensa, ¿verdad? Ay, no, Juela, yo algún día me veo como pastor. Está bien que te veas así, pero ¿ya le pediste al Señor si es tu llamado? ¿Ya le pediste al Señor para que te guíe en ese camino? ¿Ya le pediste al Señor si cumplís con todos los requisitos morales que Él menciona en su palabra? Y no solo llegar a ser un pastor, sino que pongámonos también en los líderes de diferentes ministerios.
porque quieras o no, son líderes y son cualidades que tenemos que tener. Hasta dentro de tu misma casa, pues, si sos líder o no. Entonces, entendamos que esto de apto para enseñar es que el punto de enseñar es saber transmitir lo que el Señor quiere decir y también saber utilizar un vocabulario adecuado, porque muchas veces se utiliza un lenguaje muy técnico y hay personas que ni siquiera conocen el significado, ¿verdad? Entonces también tenemos que, bueno, los líderes también tienen que saber, bueno, en general, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de vocabulario vamos a usar con las diferentes personas. Y no quiero que esto se entre como, vamos a clasificar a la congregación, ¿verdad? Entre la que es preparada y la que no es preparada. O sea, no, para nada. Dentro de la congregación hay de diferentes personas, desde un médico hasta un carpintero, y no estoy menospreciando ninguna profesión, ninguna, no estoy despreciando nada, ¿verdad? Menospreciando nada, sino que simplemente tenemos que saber utilizar un lenguaje técnico para que todas las personas nos puedan entender y transmitir lo que realmente la palabra del Señor está diciendo. Ahora, está la de no dado al vino, que es lo que les mencionaba anteriormente, que es la de no, la que debe estar sobrio y ser prudente, no pendenciero, es decir, que no, o sea, un líder, si bien es cierto, tiene que tener un carácter fuerte, pero también tiene que ser prudente y no pelearse, ¿verdad? Porque si no mal recuerdo, estuvimos hablando acerca de las falsas doctrinas. Entonces, muchas veces, obviamente, cualquier persona que escucha que alguien comienza a hablar una falsa doctrina, de cierto modo, uno a veces como que se enoja, ¿verdad? O como que, no sé, nos da algo de que no, pero es que no me gusta, ¿va? Y quizás hasta nos dan ganas de bajar a la persona, ¿va? Y decir, mire, ya cállese, ¿va? Pero un buen líder tiene que saber manejar ese enojo o ese sentimiento. Tiene que saberlo manejar y no agarrar pelea con cualquier persona. Y de igual manera, cuando uno está siendo líder, está sujeto a la crítica. Tiene que saber escuchar la crítica, tomarla y decir, bueno, esta es una crítica constructiva o destructiva, ¿verdad? Entonces, eso también, de igual manera, con la congregación, debe de saber dar consejo. Aquí entra lo de ser amable y apacible. Debe de ser un buen consejero, de escuchar, saber escuchar, que es lo principal, ¿verdad? Y también un buen líder, pues está pendiente de su congregación. Eso creo yo que es lo más importante también, que está pendiente de su congregación, las peticiones, si ha llegado, por qué no ha llegado a servir, qué le está pasando. Entonces, eso quiere decir no, ¿verdad? La de no codicioso de ganancia deshonesta y no avaro. Esos son puntos bien importantes porque muchas veces se da de que, no sé si me van a entender como esta frase, pero espérenme que aquí la había anotado. Espérenme. Que esta frase la anoté porque si no se me iba a olvidar y ya se me olvidó. Eso, porque muchas personas quieren beneficiarse de la iglesia y no beneficiar a la iglesia. Y esto se vuelve como muy importante porque muchas veces aquella visión que uno tiene de querer enseñar o enseñar el mensaje de Dios a todas las personas, es como que se desvía, porque a veces llegan a alcanzar una cierta popularidad o llegan a tener una iglesia demasiado grande y quieren solo mantener esa popularidad y ese crecimiento de la iglesia, pero por su beneficio material, digámoslo así, y no por su beneficio espiritual. Y yo sé mucho de pensar de que a veces tener una iglesia o una congregación pequeña es mucho más importante que tener un gran edificio. Porque ¿qué pasa? Cuando uno tiene un gran edificio,
los hermanos, quieras o no, están más distanciados y no hay como tanta comunicación o tanta relación entre la congregación. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Pero ese es un pensamiento pues muy personal, ¿verdad? Cada quien. Pero con eso de no ser codicioso de ganancia deshonesta, es que el buen líder siempre tiene la visión en lo que tiene que estar, que debe de ser enseñar la palabra de Dios a toda costa, sin importar la popularidad o la ganancia monetaria que esto me vaya a traer o que no me vaya a traer. O sea, no, lo que me importa es que los hermanos entiendan y comprendan la palabra de Dios y compartirla. Que gobierne bien su casa. Eso significa de que, bueno, sabemos, ¿verdad? De que si el primer ministerio que el Señor nos da es nuestra familia. Y si los hijos, quieras o no, de un líder no reflejan lo que él está compartiendo, es porque a veces él no puede liderar su propio hogar. Y esto no es que sea una regla, porque hay veces que hay hijos que sí crecen dentro de un hogar cristiano, con todos los reglamentos y todo, pero ellos deciden desviarse, ¿no? Pero eso ya es muy aparte, son diferencias, pero quieras o no, cuando nosotros sabemos que gobiernan su casa, que son capaces de liderar, o quieras o no aconsejar, pongámosle así, a su propia familia, a su esposa o a sus hijos, sabemos que Dios los va a usar, que Dios lo está usando para llegar a aconsejar a las personas de una iglesia. Y la otra que menciona que no sea un neófito, eso lo menciona en el versículo 5, perdón, en el 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y qué es un neófito? Es alguien nuevo, es alguien primerizo. Y aquí no estamos hablando acerca de las edades, ¿verdad? Porque hay personas de que son jóvenes y que traen esa capacidad de liderazgo y que el Señor los ha venido preparando, que ha sido un proceso mientras ellos han estado pequeños y que han alcanzado, que tienen una madurez espiritual y que el Señor simplemente los ha llamado. Y con un llamado del Señor, pues nadie nos podemos meter, ¿va? Porque eso ya es muy del Señor y es la persona, y no somos quien para juzgarlo o quien para detenerlo. Entonces, no puede ser un líder alguien nuevo. ¿Por qué razón? Porque todavía está de lechita, porque simplemente puede llegar a parecer algo y, o sea, no está bien plantado sobre su fe. Su fe no está completamente plantada y es necesario que, que espere un proceso para poder llegar a ser un buen líder. Si el Señor lo ha llamado y que es nuevo, pues es una relación que tiene que tener él y que debe de ser una relación íntima. Y nosotros como congregación, ¿qué debemos de hacer? Orar por esa persona para que el Señor lo utilice, pero no estarlo juzgando. Simplemente que el Señor, pues, da la sabiduría necesaria, ¿no? Para poder hacerlo. Pero aquí menciona la Biblia, ¿verdad? No debe de ser un neófito por esa razón, porque su fe no está bien plantada. Y aquí es importante que pues él ame a Dios. Y un creyente en la base de la fe está firme tanto en su corazón y en una madurez espiritual. Y también pues por las experiencias que se tienen, ¿verdad? Porque quieras o no, se vive de experiencia dentro del liderazgo y también tener una madurez. Y ahora el último punto, que es que debe tener un buen testimonio de los de afuera. Ajá, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Eso significa de que qué tan buen testimonio da esa persona que ha sido llamada al liderazgo dentro de su trabajo, dentro de su familia, dentro de la universidad. ¿Qué tan buen testimonio da? ¿Es responsable? ¿Cómo es su actitud? ¿Es enojado? ¿Es impulsivo? ¿Es impuntual? Porque así como sea en el trabajo, así como sea así en su hogar o en su trabajo o en su universidad, así va a ser en la iglesia.
porque es mentira que uno va a cambiar en un lugar y después va a cambiar en el otro, no. Si bien es cierto, puede ser responsable los primeros días, pero ya después, ¿qué va a pasar? Entonces, es necesario que dé un buen testimonio, que no sea tan impulsivo en su carácter. Y como conclusión, quisiera decir que esos requisitos también son válidos para todas las personas y no solo para aquellos que aspiran a llegar a ser líderes. Son claros indicadores de un carácter consagrado y de una madurez espiritual, porque no es cualquier cosa representar al Hijo de Dios en una tarea tan grandiosa como levantar y extender el reino de Dios. Al preocuparse por la salvación de las almas a las que el Señor mismo se dignó a comprar con su propia sangre y gobernar a la iglesia, la cual es herencia de Dios. Como lo menciona, ¿verdad? Ser líder no es tan sencillo como uno cree, no es simplemente tener el conocimiento de saber qué llegar a enseñar, sino que lo más importante es tener las cualidades y cumplir moralmente con lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje, porque el conocimiento pues y ya se adquiere y se enseña y ya está, nada lo puede cambiar, pero moralmente debe de ser alguien intachable, alguien que, o sea, moralmente nadie te va a cambiar de la noche a la mañana, es algo que tú ya lo traes. Entonces, nada, simplemente eso, espero que se haya entendido y pues quisiera que lo leyera nuevamente para que vieran ahí que es algo muy importante, esos requisitos que el Señor nos da y que no es solo el conocimiento, ¿verdad? O no es solo querer llegar a ser líder, sino que también llegar a sentir ese llamado, orar por ese llamado, que el Señor nos prepara para poder ser líderes. Y líder podemos ser en todo lugar, pues, pero en este caso que estás guiando a muchas personas, sí es muy necesario que cumplan con esos requisitos porque es algo, un mandato, pues, que el Señor ha dejado. Y nada, simplemente eso. No sé si alguien tiene algún comentario. Gracias, gracias Anita. De verdad que estuvo muy interesante y pues a pesar que te han quitado las cordales, lo hiciste muy bien. De verdad que sí, creo que aprendido mucho. Solo quiero hacer hincapié algo que Anita recalcaba y es que la Biblia dice requisitos para ser un obispo, ¿verdad? Pero recuérdense que hay un mandamiento en los evangelios donde dice ir y hacer discípulos. O sea, está claro que no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser ministros de alabanza, no todos vamos a ser administradores, pero la Biblia los describe, pero sí todos tenemos, oigan bien, la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque lo hemos aceptado como nuestro Salvador, porque somos parte del cuerpo, del ejército de Jesucristo. Entonces, desde ese momento, automáticamente nos hemos convertido en líderes, ¿verdad? Líderes donde estudiamos, líderes donde vivimos, líderes de nuestras redes sociales, líderes con las personas que convivimos. Entonces, yo siento que se nos dijo o se nos ha explicado este día y René mencionaba el jueves pasado una frase que me gustó que decía requisitos de un buen liderazgo, creo que algo así decía, si no, no sé si René está conectado, eh, entonces, o cualidades de un buen liderazgo, ¿verdad? Y pues, como decía Anita, ella sí hincapié, algunos decimos, no, pastor, pero yo nunca voy a ser un líder, o sea, es que nosotros podemos decir algo, pero acuérdense que los pensamientos de Dios son muy diferentes. Ahora bien, eh, pues ahí están los requisitos, ¿verdad? Ahí está lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Si pensamos o ya somos líderes, entonces creo que debemos cumplir o luchar por cumplir este tipo de requisitos que nos pone la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, a seguir adelante. La verdad que no es fácil, pero tampoco es imposible. Con Dios creo que lo podemos lograr y acuérdense algo bien importante que dice la palabra de Dios, que Dios no nos ha mandado a hacer cola,
sino cabeza, ¿verdad? Y desde luego somos cabeza, es porque somos liderazgo. Así que solamente eso, no sé si alguien más iba a compartir algo. Ok, adelante, Jonathan. La verdad, como decía Anita, pues que su fin no era ofender o algo, pero muchas veces nos es necesario que sea claro a lo que el Señor nos ha llamado, pues, y son unos zapatos bastante grandes en cuanto a habla en todas las cosas, ser hombre de una sola mujer, ser sobrio. Es un balance bien difícil, pero si el Señor nos ha llamado, estoy seguro que Él nos va a respaldar. Y pues como decía el pastor, hay que tener mente grande, no solo decir, no, yo nunca voy a llegar a ser. Claro que sí, claro que se puede. Todo es que el Señor nos muestre el camino que vamos a seguir y que Él vaya pues delante de nosotros. Así es, Jonathan. Gracias. Creo que reforzó un poquito más lo que habíamos dicho con Anita. No sé si alguien más quiere compartir o tienen alguna duda. Bueno, si no, vamos a orar. Siempre poner, por favor, en nuestras oraciones o en sus oraciones también nuestro campamento, que ya estamos a menos de una semana para podernos ir y que Dios pues no solo provea todo lo necesario, sino que también ponga en la mente de todos los que vamos a ser partícipes en la parte de la logística, ¿verdad? Y todo lo que hay que hacer. Así que vamos a orar, Señor. Queremos agradecer porque hemos terminado un discipulado más. Gracias, Señor, porque puso el querer en cada una de las personas que se conectaron. En Anita también, Señor, que a pesar de su dificultad, pues nos pudo preparar una buena enseñanza. Señor, gracias, porque nos recuerda conforme a su palabra qué necesitamos para ser esas personas correctas, tener un buen testimonio, darnos, Señor, siempre tener esa pulcredad cuando andamos en la calle, donde quiera que estemos. Señor, guárdenos. Oramos por la familia de Denise, por su papá Luis, su madre y todos los demás, Señor. Sabemos que ha sido unos momentos difíciles. En realidad no entendemos como personas, pero usted sabe el por qué pasan las cosas. Oramos por la salud de todos, Señor, por el ministerio, por nuestro campamento, Señor, que siempre todo vaya bien y que el próximo jueves podamos conectarnos para seguir adelante aprendiendo su palabra. En el nombre de Jesús, Padre eterno, amén y amén. El Señor les bendiga. Feliz noche para todos. Dios bendiga.